Hola, hola amantes del amigurumi, vamos a hacer esta galletita de jengibre para Navidad. Estaremos utilizando un hilo de algodón de 6 hebras, en color marrón claro, rosa pastel, blanco y un poco de rojo, verde y negro. Estaremos tejiendo con una aguja de 2,5. Comenzamos en hilo marrón claro, haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Cerramos la primera vuelta con un puntito deslizado. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Repetimos 6 veces y finalizaremos con 18 puntos en total. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 2 puntos bajos y tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 42 puntos en total. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 3 puntos bajos y tendremos 48 puntos en total. En las vueltas 9, 10 y 11 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 12 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento y repetimos 6 veces para finalizar esta vuelta con 54 puntos en total. Desde la vuelta 13 hasta la 17 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta 18 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 48 puntos en total.
En las vueltas 19 y 20 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta 21 comenzamos haciendo 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Continuamos haciendo una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución y lo repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 3 puntos bajos y terminamos esta vuelta con 42 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos en 42. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Al terminar tendremos 36 puntos en total. En la vuelta 24 hacemos solo puntos bajos. Para darle rigidez a la base, tomamos la medida y cortamos una lámina de plástico, cartón o foamy. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento, pero vamos a tomar solamente la hebra delantera, la que tenemos hacia nosotros. Toda la vuelta la hacemos tomando la hebrita delantera, incluyendo los aumentos, y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la próxima vuelta vamos a tomar las 2 hebras como hacemos normalmente y comenzamos haciendo 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Continuamos haciendo una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 3 puntos bajos y terminaremos la vuelta con 48 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 54 puntos en total. Desde la vuelta 28 hasta la 36 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Aprovechamos de rellenar hasta el cuello. En la vuelta 37 vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución.
En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Continuamos haciendo una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución que repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 3 puntos bajos y terminamos esta vuelta con 42 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y finalizamos con 36 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. A medida que vamos cerrando, vamos rellenando. En la vuelta 41 hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. En la última vuelta hacemos solo 4 disminuciones. Ya podemos cortar el hilo y con la ayuda de la agujita lanera vamos a tomar solo las hebritas delanteras que nos quedan. Alamos y cerramos totalmente. Finalmente escondemos el hilo. En color negro o en otro color si desean, vamos a hacer los ojitos. Comenzamos haciendo un anillo mágico, subimos con una cadena y hacemos 10 medios puntos altos. Al finalizar cerramos con un puntito deslizado y ya podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser al cuerpo. De este tejido vamos a hacer dos.
Ahora vamos a hacer los detallitos de la parte de abajo en color blanco, comenzando con 63 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta dejando el primer punto sin tejer. A partir del segundo punto hacemos 3 puntos bajos. Luego hacemos un aumento. Continuamos con 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos 3 puntos bajos y un aumento. Luego 3 puntos bajos y una disminución. Y esto es lo que vamos a estar haciendo alrededor de la línea. 3 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y una disminución. Acá estamos terminando. Vamos a hacer un aumento y nos quedan 3 puntitos bajos. Los hacemos y terminamos. Cortamos el hilo dejando suficiente para coser al cuerpo. Vamos a acomodar en zigzag. La parte donde hicimos los aumentos iría en la parte de arriba y donde hicimos las disminuciones en la parte de abajo, haciendo como un zigzag. Lo acomodamos donde queramos que vaya y cosemos.
Acá ya estamos finalizando y vemos que nos queda la forma perfecta, terminando así hacia abajo. Para hacer el frosting en la parte de arriba de la cabeza, en color blanco, comenzamos haciendo un anillo mágico, subimos con una cadena y dentro del anillo mágico hacemos 10 medios puntos altos. Cerramos el anillo mágico, hacemos un punto deslizado con el puntito número 1. Subimos con 2 cadenas para la vuelta número 2. En ese mismo punto vamos a hacer un medio punto alto y vamos a hacer en esta vuelta una secuencia de un medio punto alto y un aumento. El aumento también de medios puntos altos. Sería un medio punto alto y en el siguiente un aumento. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Acá estamos terminando el último medio punto alto, contamos las cadenas 1, 2 y aquí en la tercera hacemos un puntito deslizado para cerrar. Para la siguiente vuelta subimos con 2 cadenas y vamos a hacer una secuencia de 2 medios puntos altos seguidos de un aumento. Acá ya estamos terminando. Al finalizar hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 2 cadenas y hacemos una secuencia de 3 medios puntos altos seguidos de un aumento de medios puntos altos. Para la próxima vuelta subimos con 2 cadenas y hacemos una secuencia de 2 medios puntos altos seguidos de un aumento. Al finalizar cerramos con punto deslizado.
Ahora vamos a subir con 12 cadenas al aire. Tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero hacemos un medio punto alto. Ese será el primero de 4 medios puntos altos que vamos a hacer. De allí en adelante vamos a hacer solo puntos altos hasta llegar a la base. En la base dejamos 2 puntos sin tejer y entramos por el tercero. Allí hacemos un puntito deslizado. Ahora vamos a subir con 6 cadenas. Tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin tejer y a partir del tercero vamos a hacer 4 medios puntos altos hasta llegar a la base. En la base dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero hacemos un punto deslizado. Ahora subimos con 5 cadenas. Tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin tejer y a partir del tercer punto hacemos 3 medios puntos altos. En la base dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercer punto hacemos un puntito deslizado. En la misma base tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero ingresamos y hacemos 5 puntos altos en ese mismo punto. Del otro lado en la base dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercer puntito hacemos un punto deslizado. Tomamos lazada y en el punto inmediatamente siguiente vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo punto. Acá vamos a hacer una especie de pétalo pero con un poco más de relieve. En el punto siguiente vamos a hacer un puntito deslizado. Continuamos haciendo 10 cadenas. Dejamos 2 puntos sin tejer y a partir del tercero hacemos 4 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer puntos altos hasta llegar a la base.
En la base vamos a dejar 3 puntos sin tejer y en el cuarto hacemos un punto deslizado. Tomamos lazada y en el punto inmediatamente siguiente vamos a hacer 5 puntos altos, todos en el mismo punto. Dejamos un puntito que está acá escondido sin tejer y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Continuamos subiendo con 4 cadenas. Ahora dejamos 2 puntitos sin tejer y a partir del tercer punto hacemos 2 medios puntos altos. En la base dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero hacemos un punto deslizado. Ahora subimos con 9 cadenas. Tomamos lazada, dejamos 3 puntos sin tejer, 1, 2, 3. En el cuarto entramos y vamos a hacer a partir de allí 6 puntos altos hasta llegar a la base. En la base dejamos 2 puntos sin tejer, en el tercero entramos y hacemos un punto deslizado. Ahora subimos con 12 cadenas. Al terminar tomamos lazada, dejamos 3 puntos sin tejer y a partir del cuarto vamos a hacer 9 puntos altos hasta llegar a la base. En la base dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero hacemos un punto deslizado. Luego subimos con 7 cadenas. Dejamos 2 puntos sin tejer. A partir del tercero hacemos solo medios puntos altos hasta llegar a la base. En la base cerramos con un puntito deslizado. El último motivo que vamos a hacer es de 5 puntos altos en el mismo punto. Cerramos con un puntito deslizado y ya podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser a la cabeza. En color rojo, rosado, verde y los colores que deseen, vamos a trazar unas líneas pequeñas en la parte de arriba para simular la lluvia de colores.
Para hacer el lazo, en color rosado vamos a hacer 31 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto hacemos 30 puntos bajos. Al finalizar subimos con 3 cadenas, damos vuelta al tejido, dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercer punto vamos a hacer un punto bajo. De ahí en adelante subimos con 2 cadenas, dejamos 2 puntos abajo sin tejer y en el tercero entramos a hacer un punto bajo. Acá lo vamos a hacer nuevamente, 2 cadenas, dejamos 2 puntos en la base sin tejer, entramos en el tercero y punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a hacer hasta terminar. Al finalizar vamos a dejar un solo puntito en la base, nos vamos al último punto y hacemos un punto bajo. Ahora subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y en ese orificio que tenemos vamos a hacer un punto bajo. De ahí en adelante hacemos 2 cadenas y un punto bajo en el orificio que tenemos al frente. 2 cadenas, nos vamos al orificio donde hicimos las cadenitas al aire y hacemos un punto bajo. Subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y continuamos igual. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas. Un punto bajo en el orificio donde quedaron las cadenas en el aire, luego 2 cadenitas al aire, punto bajo y 2 cadenas. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a hacer solo puntos bajos de vuelta. Hacemos un punto bajo en donde tenemos el punto bajo en la parte de abajo. Luego, donde tenemos las cadenitas al aire, vamos a tomar solo la hebrita trasera. Al finalizar vamos a subir con unas cadenas al aire para colocar alrededor del cuello. Yo he hecho 40 cadenas, pero pueden hacer más o menos dependiendo de su tejido. Al finalizar ya podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser.
Posicionamos las cadenas en el cuello para que queden derechas. Unimos el inicio de las cadenas. Cosemos los dos extremos del tejido. Colocamos el tejido a la mitad y pasamos el hilo varias veces por el medio para hacer la forma central del lazo. Tomamos un puntito del cuerpo para fijar en donde queremos posicionar el lazo. Con hilo de color blanco de 3 hebras o hilo de 6 hebras pero dividido a la mitad, vamos a hacer unos asteriscos en la parte del frente simulando unos botones. Al tejido que habíamos hecho en color negro, que son los ojos, vamos a colocarle unas lineecitas en color blanco.
Los ojos los vamos a coser aproximadamente entre las líneas 8 y 9 y entre las líneas 12 y 13. Cosemos tomando un puntito del ojo y un puntito de la cabeza. En color negro de 3 hebras o de 6 hebras dividido a la mitad, vamos a hacer los detallitos de los ojos. En la parte de abajo de los ojos vamos a hacer una línea en morado o rosado. En color marrón y un puntito más abajo de los ojos, en el medio, vamos a hacer la naricita, pasando el hilo varias veces en forma horizontal. Pasamos tantas veces como creamos necesario. La boca la vamos a hacer en color blanco.
El frosting de la parte de arriba de la cabeza lo vamos a colocar un poquito hacia la derecha. En color blanco vamos a hacer unos detallitos para la cabeza. Comenzamos haciendo 20 cadenas. Al finalizar dejamos un puntito sin tejer y a partir del segundo punto vamos a hacer 19 puntos bajos. De estos mechoncitos podemos hacer 3 o 4, unos más largos y otros más cortos, es decir, uno de 20 cadenas y otros con menos cadenas. Para terminar vamos a hacer los brazos, comenzando en color marrón con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y hacemos un puntito deslizado con el primer punto para finalizar la primera vuelta. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento, lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En las vueltas 4 y 5 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Repetimos 6 veces y finalizamos con 12 puntos en total.
En las vueltas 7 y 8 vamos a hacer solo puntos bajos. Ahora vamos a hacer los detallitos de la mano en color blanco. Vamos a ingresar el ganchillo entre las vueltas 6 y 7 y de allí vamos a sacar el color blanco. Sacamos el hilo, nos vamos al punto siguiente. Sacamos el hilo nuevamente y cerramos en puntito deslizado. Nos vamos al punto siguiente. Ingresamos el ganchillo, sacamos el hilo blanco y cerramos en punto deslizado. Esto es lo que vamos a estar haciendo alrededor de la vuelta. Al finalizar vamos a terminar un poquito más arriba. Lo que vamos a hacer es irnos al mismo nivel donde tenemos el puntito número 1, va a quedar un poco diagonal. Y allí hacemos el último punto deslizado. Alamos el hilo, cortamos y lo llevamos hacia atrás con el ganchillo en ese mismo punto. Con los dos hilos podemos hacer un nudito para asegurar con el hilo con el que ingresamos y con este que estamos terminando. De aquí en adelante vamos a hacer solo puntos bajos hasta la vuelta número 14. Vamos a rellenar solo en esta punta, en lo que sería la mano, solamente de aquí hacia abajo. En la vuelta número 15 vamos a hacer solo 3 puntos bajos para mover un poquito hacia la izquierda el tejido. Ahora vamos a unir la parte de adelante del tejido con la parte de atrás. Tomamos el primer punto y el penúltimo, pasamos el ganchillo, sacamos lazada y cerramos en punto bajo. De ahí en adelante tomamos las cadenas de la parte del frente, las cadenas de la parte de atrás, sacamos lazada y cerramos en punto bajo. Y así vamos a unir el tejido.
Al finalizar ya podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser al cuerpo, y de este tejido, que serían los bracitos, vamos a hacer 2. Los bracitos vamos a coserlos al cuerpo de esta forma. Las cerecitas las vamos a hacer en color rojo, comenzando con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto. En las vueltas 3 y 4 hacemos solo puntos bajos. Ya podemos ir rellenando a medida que vamos cerrando. En la vuelta número 5 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. En la última vuelta vamos a hacer 4 disminuciones. Al finalizar ya podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser. Con ayuda de la agujita lanera vamos a tomar solo las hebritas delanteras para cerrar totalmente. Tomamos todas las hebritas, alamos y ya tenemos cerradas las cerecitas. De esta cerecita vamos a hacer 2. Vamos a colocar en la parte superior de la cabeza los mechones a los lados y las cerecitas las colocamos una al lado de la otra. Lo acomodamos bien y lo cosemos. Vamos a sacar unos hilitos verdes en la parte de arriba de la cereza para simular los tallos. Hacemos un nudo entre ellos, cortamos un poco y ya tenemos listos los detallitos y la galletita de jengibre.
Este sería el resultado final. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo proyecto.